Buenos días, mi nombre es Paolo Miranda, yo soy especialista de producto aquí en el Patrón. Primero que todo agradecerles a todos los que están el día de hoy. Hoy tenemos un exponente de talla mundial, a don Oscar García. Él es ingeniero en aplicaciones de servicios, nos va a hablar sobre el tema de lastre de carga. Y es importante comentarles antes que yo me silencie. Hay una caja de consultas, de preguntas. Ustedes pueden escribir ahí durante toda la exposición las preguntas que deseen y nosotros vamos ahí como moderadores, vamos a ir intentando respondérselas y si no, al final de la charla van a haber 15 minutos para aclarar todas las consultas. Entonces, sin más, quisiera ya darle la palabra a don Oscar y que él continúe ahí presentándonos el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes por participar en este webinar. Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Óscar García. Trabajo como ingeniero de aplicación de servicios para Grid Automation en Bilbao, en el norte de España, donde tenemos el Centro de Excelencia para Aplicaciones Automáticas Avanzadas, entre las cuales se encuentra el sistema de desastre de cargas industrial. ¿Vale? Entonces, esta presentación, este webinar, tiene estimado una duración de alrededor de 1 hora. Durante los primeros 45 minutos estaremos presentando el sistema de desastre de cargas que ofrecemos desde Grid Automation, General Electric Grid Automation, y dejaremos los 15 últimos minutos para posibles preguntas y responder a posibles preguntas o detalles que sean necesarios aclarar. ¿Vale? Sin otro particular, comenzamos con la presentación. ¿Pueden ver ya mi pantalla? Sí, correcto. Se puede ver. Sí. Correcto. Entonces, en cuanto al sistema de desastre de cargas industrial. La solución que ofrecemos de allí es una solución que está englobada dentro de una plataforma que denominamos en General Electric Power Node, en la cual se integran una serie de aplicaciones automáticas avanzadas que pueden dividirse en 3 grupos. Tenemos el primer grupo de aplicaciones automáticas avanzadas que hemos mencionado anteriormente, que para el nivel o para el segmento industrial o de generación de potencia se denomina Power Node. Tenemos 3 grupos o 3 niveles o tipos de funciones avanzadas, las cuales la primera sería sistemas eléctricos de monitorización y control, dentro de los cuales tenemos el sistema de desastre de cargas, el sistema de monitorización y control eléctrico. Tenemos un segundo grupo donde aparecen las aplicaciones automáticas avanzadas para la gestión de potencia, donde tenemos funciones como sistemas automáticos de transferencia, gestión de carga, repartición de cargas, modo isla, sincronización, paradas de emergencia, arranques black start, enganche de cargas y topology tracking. Y por último tenemos el grupo de funciones avanzadas orientadas a la gestión de la salud de la base instalada de motores, ¿de acuerdo? En los cuales podemos prevenir cualquier posible problema que pueda aparecer en la base instalada de motores mediante unos algoritmos de cálculo a través de los sistemas de medida de frecuencia y tensión. De acuerdo. Entonces,
¿cómo funciona nuestro sistema de desgastre de cargas? Primero, indicar que los sistemas de desgastre de cargas están enfocados a mantener la estabilidad de la instalación en situaciones críticas debido a pérdidas inesperadas de cualquier fuente de potencia. También pueden ser necesarios para mantener la estabilidad de la instalación en caso de que se requieran unos límites de consumo inferiores a un valor determinado, y también puede ser necesario un sistema de desgastre de cargas en caso de que se requieran unos límites de consumo por temas económicos en horas punta. ¿Vale? Entonces, desde PowerNode, desde la plataforma de aplicaciones automáticas avanzadas que ofrecemos de Grid Automation, ofrecemos sistemas de desgastre de cargas en los cuales pueden ser sistemas de desgastre de cargas rápidos que actúan por contingencia, en el cual actuarían ante la pérdida de una fuente de energía, ya sea generación o interconexión con la red. Ofrecemos sistemas de desgastre que denominamos secundarios por su frecuencia o por subtensión, los cuales actuarán ante la disminución o el alcance de unos límites de frecuencia y de tensión que se consideran no permitibles dentro de la instalación, para intentar evitar el blackout de la instalación. Tenemos sistema de desgastre por sobrecargas para evitar o no llegar a la capacidad de los assets, ya sean generadores, transformadores o líneas. Tenemos los sistemas de funciones de sistema de desgastre que responden ante la disminución de demanda, y también los sistemas de desgastre que requieren un sistema inteligente de desgastre de cargas ante posibles horas puntas y reducción de posibles consumos. En cuanto a qué es una instalación industrial y por qué el sistema de desgastre de cargas está enfocado en una instalación industrial. Lo primero, indicar que estos sistemas de desgastre de cargas están enfocados a estas instalaciones industriales donde coexisten fuentes de generación propias de la instalación con fuentes de potencia procedentes de interconexiones con la red eléctrica o el sistema de distribución. Todas estas fuentes, tanto de generación interna como externa, alimentarán una serie de cargas, las cuales deberán ser desgastradas en caso de que alguna de estas fuentes de energía se pierda, y así evitar lo que es la inestabilidad del sistema, provocando consecuentemente pérdidas en la producción, pérdidas económicas e incluso pérdidas medioambientales. ¿Qué es un fast load setting? Pues un fast load setting es una acción, un esquema de acción rápida que previene el colapso del sistema o de la instalación ante una contingencia, denominando contingencia la pérdida de cualquier fuente de potencia del complejo industrial, ya sea la propia cogeneración de la planta o la interconexión con la red de distribución. En cuanto a cuáles son los tipos de desgastre de cargas existentes hoy en día, tenemos el esquema de desgastre de cargas convencional, que son
básicamente sistemas de desgastre secundarios o de backup, los cuales se basan en subfrecuencias o subtensiones, y hace que estos sistemas de desgastre de cargas tengan un tiempo de actuación relativamente lento, de entre 250 milisegundos a segundos, debido a que es necesario realizar la medida de la frecuencia o de la tensión para asegurarse de que de que se está confirmando esa inestabilidad en el sistema. Tenemos los sistemas de desgastre de cargas por contingencia, basados en contingencia, convencionales, los cuales actúan por contingencia, es decir, ante la pérdida de las fuentes de energía de la instalación, pero en este caso están basados en PLCs o PCs, los cuales no realizan un desgastre de cargas inteligente, es decir, se basan en escenarios predefinidos. Escenarios que previamente, durante el diseño de desgastre de cargas o durante la operación, el operador ha seleccionado una serie de cargas a desgastrar para cada una de las posibles contingencias o pérdidas de cada una de las fuentes de potencia. ¿Esto qué hace o qué consecuencias tiene? Pues que no pueda optimizarse de forma correcta el desgastre de cargas, pudiéndose desgastrar más o menos cargas de las necesarias y por lo tanto no conseguir optimizar lo que es el desgastre y consecuentemente el sistema de producción de la instalación. Y finalmente tenemos los desgastres o los esquemas de desgastre de carga rápido que ofrece GE. Estos sistemas de desgastre de cargas tienen la principal particularidad de que son capaces de realizar una actuación de desgastre de inferior a 15 milisegundos. Es decir, eso sería el tiempo entre que transcurre la contingencia o pérdida de la fuente de energía y el envío del comando de apertura a los interruptores asociados a las cargas a desgastrar. Todo ese tiempo se estima que es inferior a 15 milisegundos en el caso de que se use la arquitectura que proponemos desde General Electric, que es una arquitectura basada en comunicaciones entre los equipos de protección y control o equipos inteligentes asociados a cada una de las fuentes de potencia y cargas, conectados a una red de Ethernet y compartiendo información entre ellos. Con ello conseguimos que nuestro sistema de desgastre de cargas sea suficientemente rápido, de en torno a 15 milisegundos de actuación, y poder conseguir un desgastre de cargas óptimo y conforme a la contingencia causada. ¿Por qué un sistema de desgastre de cargas rápido? Como hemos dicho anteriormente, los sistemas tanto convencionales como tradicionales tienen dos peculiaridades. Una, que se basan en sistemas de PLCs o equipos de terceros, lo cual encarece lo que es la instalación del mismo. Y segundo, sus tiempos de actuación, al basarse en subfrecuencias y subtensiones o en escenarios predefinidos, hacen que sus tiempos de actuación no sean propiamente correctos. Por lo cual proponemos desde General Electric los sistemas de desgastre de cargas donde es posible únicamente desgastrar la mínima cantidad de carga necesaria para estabilizar el balance de potencia generada y consumida,
es posible generar una serie de prioridades en las cargas de tal forma que el operador pueda seleccionar qué cargas son de prioridad baja o prioridad alta, y, como hemos dicho anteriormente, optimiza la potencia que debe ser desgastrada, desgastrando únicamente la cantidad de potencia necesaria. En cuanto a cómo funciona nuestro sistema de desgastre de cargas. Como hemos dicho anteriormente, es un sistema de desgastre de cargas basado en la comunicación de los equipos de protección y control asociados a o que ya existen en cada uno de los alimentadores de potencia o de las cargas. Se basa en esta comunicación entre estos equipos y un controlador que denominamos GPG. GPG, Phase Load Control. En ese caso, los equipos de protección y control que ya poseen la información referente a la disponibilidad de la bahía, dado que poseen el estado del interruptor, son capaces de generar o de conocer cuál es la potencia existente en cada una de las bahías, ya sea de generación o de carga. Toda esa información, el estado del interruptor más la medida de la potencia, es enviada a nuestro equipo de control del sistema de desgastre de cargas. ¿Qué pasa cuando se produce una contingencia? Es decir, la pérdida de una o varias de las fuentes de generación. Estos equipos de protección y control que disponen del estado del interruptor, al igual que de la potencia, mandarán la información o el cambio de estado de este interruptor será enviado al controlador. Este controlador de forma instantánea decidirá cuáles serán las cargas que deben desgastrarse en función de la potencia que ha sido enviada por el equipo de protección y control al controlador. Este controlador será el que calcule cuál será la cantidad de potencia y, por lo tanto, cuáles serían las cargas a desgastrar. Como hemos dicho anteriormente, los comandos de desgastre de cargas a los equipos o cargas que deben ser desgastradas pueden realizarse en un tiempo inferior a 15 milisegundos desde que se produce la pérdida o cambio del estado del interruptor de generación. Para ello, nos basamos en una arquitectura de comunicaciones en la cual disponemos en nivel 1 los equipos de protección y control, que pueden ser equipos de General Electric o de terceros. Tenemos una red de comunicaciones de Ethernet a la cual estos equipos de protección y control estarán conectados. Y tenemos una conexión también a esta red de Ethernet. Tendremos los equipos de control que pueden estar en modo simple con un único equipo o en modo redundante si se requiere redundancia en el sistema de desgastre de cargas. Adicionalmente, a estos equipos de control es posible conectar al sistema o a la red de Ethernet, conectar los equipos HMI o SCADA, los cuales serán usados por los operadores para monitorizar los equipos de protección y control y para gestionar el sistema de desgastre de cargas. En esta arquitectura de comunicaciones, el protocolo de comunicaciones a usar será el protocolo GUS del 61850. De tal forma que tanto la información existente
en los equipos de protección y control que hemos dicho anteriormente, que eran tanto las medidas de potencia como la disponibilidad de los interruptores, serán enviados a los equipos de control o controladores GPG mediante este protocolo 61850 RUS. Alternativamente, también es posible enviar esta información a los equipos de control a través de otros protocolos o a través de sincrofasores. Al igual que estos equipos de protección y control reciben esa información, en GUS, en mensajes GUS, serán los que igualmente envíen en el mismo protocolo los comandos de apertura de las cargas a los equipos de protección y control. La capacidad de nuestra arquitectura de fast load shading es de 128 cargas y 32 infeeds o fuentes de generación. En caso de que sea necesario tener o disponer de más de 128 cargas, es posible incluir adicionales, controladores GPG adicionales que denominamos agregators, en los cuales puedan agruparse hasta 128 cargas en cada uno de ellos. De tal forma que esto nos permite tener hasta sistemas de desastre de cargas, incluyendo hasta cerca de 1000 equipos de protección y control, con lo cual es posible la gestión de cientos de cargas. En cuanto a los tipos de desastre de carga rápido, tenemos dos modos de funcionamiento. Tenemos el sistema de desastre de cargas de modo estático. Es un sistema de desastre de cargas en el cual está definido por escenarios ya introducidos durante el diseño del sistema de desastre de cargas o durante la operación por el operador, en donde se definirán para cada posible contingencia o pérdida de potencia cuáles son las cargas a desastrar. Y tenemos el modo dinámico, el cual se basa en la actuación de las cargas en función de la potencia instantánea que se haya perdido en el momento de la contingencia, de tal forma que puedan optimizarse las cargas a desastrar, desastrándose únicamente las cargas que en ese momento soportaban la pérdida de la generación. Este sistema modo dinámico también permite introducir cargas con prioridad cero, las cuales se denominan a las cargas que no van a ser nunca desastradas, es decir, que tienen una prioridad alta. En este ejemplo de sistema de desastre de carga rápido, el operador o durante el diseño del desastre se habrán definido una serie de escenarios para los cuales, para cada uno de ellos, ante la pérdida de uno de los generadores, se desastrarán una serie de cargas ya definidas, independientemente de cuál sea la potencia perdida e independientemente de cuál sea la potencia consumida en ese momento por las cargas. Mientras que en el sistema de desastre de carga rápido dinámico, al estar monitorizando la potencia de cada uno de las bahías, ya sean de generación o de carga, es posible conocer cuáles son las cargas que deben ser desastradas para minimizar ese sistema de desastre de cargas o pérdida de cargas debido a la contingencia. Entonces tenemos en el ejemplo 1 para un sistema en el que se pierde el generador número 2 de 3 megavatios. Para ese caso, el sistema de desastre de cargas hará un cálculo y sabrá en todo momento cuál es el consumo de las cargas existentes en ese momento de la contingencia y desastrará la que menos prioridad tenga y que
tenga un consumo mínimo igual o superior al generador que se ha perdido. De tal forma que en este caso la prioridad más baja de las cargas sería la prioridad 1, con la cual se desgastarían los 3 megavatios correspondientes a la pérdida del generador número 2. En el ejemplo número 2, en caso de perder el infit número 1, que suponen 5 megavatios, en ese caso se desgastaría la carga número 2 y la carga número 4, que suponen 5 megavatios, igual a la pérdida del infit. En ningún momento se desgastaría, al tener prioridad 0, la carga número 1, dado que se habrá definido con una prioridad alta o no desgastable. En cuanto a los ejemplos, tenemos ejemplos en una base militar en la cual existían turbinas de gas, 2 turbinas de gas de 10 megavatios y turbinas diésel de 1,8 megavatios. En este caso, el cliente nos pidió que se hiciese un sistema de desgaste de cargas ante la pérdida de cualquiera de estas fuentes de energía, dado que era una base militar y su importancia, el mantener la estabilidad del sistema ante una contingencia, era crítica. En este caso, lo que se hizo fue un sistema de desgaste de cargas en la cual, dado que el cliente tenía una serie de continuos problemas en el suministro de energía, intentaban conseguir que se balancease el sistema de potencia consumida y generada para evitar la pérdida total de la planta. En este caso, el cliente, después de instalar el sistema de desgaste de cargas, realizó de forma satisfactoria la operación del sistema de desgaste de cargas en 5 veces, pudiendo estabilizar la base debido a que no se llevó a blackout que habían recientemente obtenido diferentes problemas. En cuanto a sistemas de desgaste de cargas secundarios, denominamos a estos sistemas de desgaste de cargas secundarios aquellos sistemas de desgaste de cargas que están enfocados en estabilizar el sistema eléctrico cuando se produce frecuencia o tensión o potencia por debajo de unos límites aceptables para la instalación, cuando se requiere limitar el consumo dado a restricciones demandadas por el operador de la red, y también son aquellos sistemas de desgaste de cargas que requieren la limitación de consumos en franjas horarias para obtener una serie de beneficios o para estar en acuerdo a unos contratos firmados con el operador de la red. En cuanto a estos sistemas secundarios de desgaste de cargas, pueden realizarse al igual que por los equipos, como en el sistema de desgaste de cargas rápido, puede realizarse a través de un controlador. Este controlador recibirá a través del mensaje RUS 61850 la información procedente de los equipos de protección y control, al igual que las fuentes de frecuencia y potencia, es decir, los niveles de subfrecuencia y subtensión, serán recibidos por el GPG controlador, y este controlador reenviará de nuevo a estos equipos cuáles son las cargas que deben ser desgastadas. En este caso, los sistemas de desgaste se denominan secundarios
porque tiene unos tiempos de actuación no rápidos, de en torno a 100 milisegundos, dado que es necesario que se llegue a alcanzar esos niveles de subfrecuencia o subtensión, y para ello es necesario que haya unos equipos, aparte de para enviar tanto la información de potencia, también para enviar los niveles de subfrecuencia y subtensión. Como ejemplo, tenemos una normativa aquí en Europa, en Holanda, por la cual el operador de la red en Holanda exige a todas las industrias grandes con una cierta capacidad de generación y de consumo a realizar desgastre de cargas por subfrecuencia, de tal forma que estamos instalando estos sistemas de desgastre de cargas para que se vayan desgastrando una serie de cargas para cada uno de los niveles de frecuencia que se hayan configurado en los equipos de su frecuencia. Es decir, para cada uno de los niveles de su frecuencia se va desgastrando el 7,5%, en este caso es mandado por los equipos, por los operadores de la red, se requiere que sea desgastrado el 7,5 de la potencia consumida en cada momento, de tal forma que es posible ir reduciendo la capacidad de consumo de la planta y poder así la planta ayudar a la red a poder estabilizar la red ante cualquier contingencia o posible inestabilidad de la misma. También es, como hemos mencionado anteriormente, también puede ser beneficioso para el dueño de la instalación el poder realizar de forma controlada y de forma automática el desgastre de cargas por peak saving, que es lo que denominamos cuando existen tarificaciones de energía más altas de las que es preferible, por lo cual se realizaría un sistema se instalaría un sistema de desgastre que para ciertas franjas horarias se desgastarían una cierta cantidad de potencia y así no consumir una potencia mayor de la que es posible tarificar. En cuanto a los beneficios y diferenciaciones del sistema de desgastre de cargas que ofrecemos desde General Electric. Como hemos mencionado anteriormente, reduce el impacto de las paradas no planeadas, con lo cual se reduce lo que es el coste del material perdido durante la pérdida de los procesos productivos. También es posible evitar el coste generado de los equipos primarios, ya sean equipos de transformación, equipos de generación, debido a una inestabilidad del sistema, y es posible reducir el impacto de los costes medioambientales. Únicamente con una correcta actuación del sistema de desgastre de cargas es posible justificar el coste de la instalación. Otro de los beneficios que supone nuestro sistema de desgastre de cargas es la instalación a través de o la integración de este sistema de desgastre mediante el uso de los equipos de protección y control ya existentes en la red eléctrica de la instalación y el uso de la propia red de Ethernet existente en la instalación, que como hemos dicho anteriormente, estos equipos dotados del protocolo GUS de 61
61850 podrán compartir la información necesaria con el controlador, con lo cual solo es necesario disponer del controlador GPG y de los equipos de protección y control con capacidad de comunicación 61850. No es necesario equipamiento adicional, ya sea PLCs, sensores adicionales, medidores, etc. Es una solución escalable y flexible, es decir, que es posible expandir el sistema de desgastre hasta desde 2 hasta miles de cargas, simplemente modificando la ingeniería o la base de datos del sistema e incorporando los equipos de protección y control nuevos de las nuevas bahías de generación o de las nuevas cargas a implementar. También es posible dar la flexibilidad de poder cambiar las prioridades de las cargas a desgastar en pocos segundos, es decir, el operador en cada momento puede abrir el menú de prioridades y decidir para cada etapa del proceso de producción cuáles son las cargas que deben tener más o menos prioridad. Y es posible expandir fácilmente estos esquemas, dado que con un único GPG es posible integrar hasta 1000 equipos o hasta 1000 equipos de protección y control. ¿Cuáles son los diferenciadores respecto a otros sistemas de desgastre de cargas? Como hemos dicho anteriormente, el principal de todos es el tiempo de actuación de nuestro sistema de desgastre, que actualmente lo tenemos dimensionado para una actuación de inferior a 15 milisegundos. Puede integrar equipos de protección y control de General Electric y de equipos de terceros. Como hemos dicho anteriormente, puede integrar o acomodar cargas de una cantidad de cargas de hasta 1000 y tiene una gran flexibilidad para incorporar nuevos cargas y nuevas bahías de generación a través de nuestro controlador GPG. Pues hasta aquí eso es todo en cuanto al sistema de desgastre de cargas rápido que ofrecemos desde General Electric y que como principales características, como ya hemos mencionado, tiene unos tiempos de actuación de 15 milisegundos, usa los equipos existentes de protección y control y la red de Cernet ya existente en la propia planta, con lo cual no es necesario incluir equipos adicionales como PLCs, medidores o sensores, y nos dará la posibilidad de expandir nuestro sistema con hasta una cantidad de 1000 cargas. Me gustaría ahora, si existe alguna pregunta o incertidumbre que se quiera clarificar, podemos abrir el espacio para las preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias, don Oscar. De hecho, estaba viendo la caja de preguntas, la caja de preguntas, a ver si había alguna, pero de momento, preguntas técnicas o respecto a la presentación, no. Solo ahí si nos iban a pasar el documento de la presentación. Entonces Sí. de momento, si tendrá alguna otra consulta o algo así que quieran escribir por ahí para responder en este momento. O si no, podemos también dar por finalizada la presentación. No sé si tienen algún comentario extra o Emilio, no sé si quisiera decir algo, hay que tiene privilegios para hablar.
Ujú, Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Pues no, de hecho, bueno, aquí dejar abierto pues la- cualquier duda que tengan, pues la podemos ahí, contestarla. Y digo, si nos llegara a surgir ahorita y si en algún momento posterior, pues de la misma forma, pues podemos, ahí resolver esa pregunta, pues en cualquier momento, sin ningún problema. De hecho, creo que aquí ya hay una. Ahí dice, ujú. en caso de una falla a tierra de la utilidad, ¿cómo se haría el esquema de protección? ¿Se haría la descarga a steps? No sé, Oscar, si nos pudieras apoyar. Sí, entiendo que cuando se refiere a una falta a tierra de la utilidad si existe la actuación de una protección por parte de la utility, de lo que es del sistema de conexión de la red a la instalación. En ese caso, actuaría el equipo de protección y control, con lo cual se realizaría la apertura de la conexión a la red de distribución y nuestro sistema de control, nuestro sistema de desastre de cargas y nuestro controlador iniciarían el sistema de desastre de cargas al tener información de que una de las fuentes de energía, en este caso la conexión con la red o de distribución, sea abierto. En ese caso, nuestro sistema de desastre de cargas actuaría por contingencia. Vería cómo una de las fuentes de energía ha desaparecido y con lo cual realizaría el cálculo de cuál sería la potencia que en ese momento estaba siendo consumida, generada por esa interconexión con la red y realizaría el desgaste de cargas oportuno, con la cantidad de cargas que minimizarían ese desbalance de potencia. No sé si he contestado a la pregunta y va enfocada en ese sentido. Sí, de hecho, también el mismo cliente dice cómo se aplicaría con un Ground Air Transformer la descarga con los generadores. No consigo saber exactamente cuál es la pregunta. Bueno, estamos hablando, entiendo yo que en caso de que se produzcan faltas, los equipos de protección y control asociados a esa zona en la que se produce la falta ya realizarían lo que es la apertura del interruptor correspondiente. En ese caso, si la apertura del interruptor o de los interruptores suponen la desaparición de potencia en la instalación, se iniciaría de forma automática el arranque del desastre de cargas, ¿vale? Esa sería lo que es Ujú, la actuación por contingencia, es decir, ante una falta que conlleve la pérdida de una fuente de generación, el sistema de desastre de cargas vería la apertura de ese interruptor, con lo cual realizaría ya de forma automática, iniciaría el sistema de desastre de carga y los cálculos pertinentes para desgastar las potencias necesarias. ujú, ok. Ahí el agradecimiento de George. Entonces creo que sí le aclaró las dos consultas. Importante también mencionar que, bueno, no sé si van a haber alguna otra consulta más. No sé si esperar un minuto más ahí a ver si escriben alguna otra consulta. Sino también importante mencionar que nosotros también tenemos todo lo que son los reladores de control, de protección, comunicaciones, y que estamos ahí anuentes a cualquier consulta que tengan o cualquier comentario.
Sí, correcto. Dentro de Grid Automation tenemos un portfolio de equipos de protección y control y también de equipos de comunicaciones, con lo cual podemos ofrecer una solución completa. Es decir, no solo el controlador con el sistema de desgastre de cargas, sino que los equipos necesarios para proteger y controlar las diferentes zonas de la instalación y poder comunicarlas entre sí con el controlador del sistema de desgastre de cargas. Ok, don Oscar, creo que ya no hay más consultas. No sé si gusta, podemos dejar la presentación por acá. Agradecerle a todos los que estuvieron y no sé si tiene algún comentario adicional ya para cerrar. No, simplemente agradecerles la presencia y ya conocen que si poseen alguna pregunta o quieran alguna aclaración o información adicional sobre nuestra solución, pueden ponerse en contacto con Emilio Acevedo o conmigo, Óscar García. Yo compartiré con ustedes la presentación que hoy hemos visto. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos y creo que dejamos la presentación hasta acá. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego.